y su corrupción, la administración de drogas, los presos que trabajan para el servicio penitenciario delinquiendo para la autoridad, y los mecanismos de control interno, ¿no? El preso cómplice del servicio penitenciario que funciona como fusible ante eventuales conflictos y todo en definitiva se transforma en una guerra constante de supervivencia. No hay mucho más para decir sobre la cárcel. La cárcel debe desaparecer. Y no tenemos que esperar las condiciones, como me pareció escuchar, no sé si en esta mesa o en algún debate anterior. Eso de esperar las condiciones es también ridículo. Hay que generar las condiciones. ¿Cuándo se esperaron las condiciones para un proceso de transformación radical? Bueno, esperemos que la autoridad nos ceda una miga de pan para empezar a pensar a fondo una problemática. Pidámosle permiso a la autoridad, primero para marchar, ¿no? Que es la moda, los convenios antipiquetes. Tenemos que decirle a la autoridad, mirá, quiero manifestarte para decirte que sos un pelotudo. Te pido permiso, Macri, para decirte que sos un pelotudo. Y Macri va y te dice, sí, perfecto, te dejo que me digas que sos un pelotudo. Eso es algo inexplicable, no podemos aceptarlo. No hay que esperar ninguna condición, no hay que esperar ninguna concesión. Hay que empezar a trabajar en esa dirección. Y no hay que tenerle miedo a la palabra abolición, a la palabra destrucción. Y no hay que tenerle miedo, y hay herramientas concretas que se pueden empezar a militar ahora. Nosotros en Argentina logramos instalar el debate alrededor del certificado de antecedentes penales y que ese proyecto llegue ni más ni menos que al Congreso. Obviamente el Congreso lo cajoneó, porque viene el fantasma del populismo punitivo y todo proyecto de transgresión, cuanto mismo sea, es absolutamente archivado. Pero está el antecedente. Y se van forjando antecedentes. Se puede promover indultos, conmutaciones de pena. Se puede, insisto, promover prácticas de resolución alternativa de conflictos, prácticas restaurativas para los delitos mayoritarios. Hay que hacerlo, pero hay que marcharlo, hay que militarlo y hay que dejar de ser tibios. Porque parece que para hablar de abolición tenemos que hablar de desaparece ya la cárcel. Y esa es una trampa. O que para hablar de abolición tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos con los violadores? Como si los violadores representaran algo en el universo penitenciario. Los violadores son un mínimo porcentaje. Y también para ellos, y también para estos casos graves, el sistema penal no aporta ninguna solución. Y si lo pensamos, el hecho de haber excluido el 70% de la conflictividad que llega a la órbita penitenciaria te daría mayores recursos para abordar de lleno y a fondo la problemática grave. Es algo, hasta diría, matemático. En Argentina tenemos 65.000 presos, quizás una cifra para ustedes elevada. Yo cuando escucho hablar de 11.000 presos, al no estar acostumbrado a las cifras, digo, bueno, la tienen fácil. Pero evidentemente la proporción es otra cuando hablamos de presos cada 100.000 habitantes. Pero ¿cuál es el porcentaje de los delitos que generan la preocupación y el temor generalizado? Mínimo. ¿Quieren que negociemos? Bueno, negociemos una transición en estos términos. Pero no se animan a plantearlo. Y no ustedes, no se anima el CELS, no se anima APP, no se animan los garantistas, porque quieren este circo en movimiento, porque si no se les acaba el negocio. Y eso también hay que denunciarlo. Si estamos todos de acuerdo que la cárcel no sirve para nada, ya lo estamos diciendo todos, ¿por qué no empezamos a trabajar en esa dirección? ¿No querés trabajarlo para los casos graves? Insisto, empecemos por los casos mínimos, por los casos mayoritarios. No, evidentemente hay algo atrás, ¿no? Hay algo que lo obstaculiza. Yo pertenezco a un colectivo que ya lo nombré recién, se llama Locos, Tumberos y Faloperos. Surgió en el año 2011. Locos, Tumberos y Faloperos se entiende, ¿no? Locos, acá se dice igual, sí, parecido. Surgió en el año 2011 cuestionando instituciones de encierro. Éramos 3 personas. Uno que venía de la discusión carcelaria, que venía visitando las cárceles, que venía trabajando
con estas perspectivas de la criminología crítica en principio, que era yo. Otro que trabajaba por la desmanicomialización, algo que en Argentina está en movimiento. Logramos en Argentina la prohibición de la construcción de nuevas unidades manicomiales. En Argentina no se pueden construir más manicomios. Otra cosa que nos hace ver que esto es posible, yo les acabo de decir, luchemos por la no construcción de unidades carcelarias. ¿Tanto les cuesta plantear esta consigna? Empezar a circular panfletos, empezar a generar debates sobre esto. No, no cuesta nada, es simplemente tener la decisión política para hacerlo. Y estaba otra persona dedicada a el antiprohibicionismo en materia de drogas, visualizando que prohibir las drogas lo único que hacía era fortalecer el narcotráfico. Y promovían posturas de despenalización o en algunos casos minoritarios de legalización. Y lo que visualizamos entre estas tres dimensiones son los denominadores comunes de los que hablábamos antes. Cárceles, manicomios y discusión prohibicionista en materia de drogas tienen múltiples puntos de contacto. Y empezamos a circular, a promover el discurso abolicionista penal, tratando de salirnos del sistema penal, focalizando la discusión en lo que son las instituciones de encierro y tratando de salir también de una estigmatización muy grave que padece el abolicionismo penal, que es de relacionarlo inmediatamente con posturas nórdico-europeas. Está la idea ahí latente de que el abolicionismo penal es una postura inventada por unos noruegos y unos holandeses y que a partir de las realidades distintas que existen en estos países, en América Latina son impracticables. Bueno, nosotros tratamos de desterrar eso desde el principio. Precisamente por lo que decíamos antes. No tenés que esperar las condiciones y muchas veces las condiciones desfavorables, la miseria, la desigualdad, la pobreza que caracteriza a nuestro continente es ni más ni menos que una excusa todavía mayor para promover posturas de estas características. Entonces trabajamos por la promoción de algo que denominamos en su momento abolicionismo penal latinoamericano. Y por primera vez juntamos a diferentes espacios de diferentes países, en aquel momento de Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina, a discutir el abolicionismo en clave regional. Para que nadie más nos diga el abolicionismo son Hulsmann, Mathiesen y Christie. Les cuento una anécdota entre paréntesis. Yo estudié en Barcelona con Máximo Pavarini. Y cuando creía en la academia todavía, le pregunté a Máximo, ¿qué te parece si hacemos un doctorado? Si presento una tesis doctoral en abolicionismo, de abolicionismo en Bolonia, en la ciudad donde él da clases. Máximo Pavarini, mientras estábamos tomando cerveza, con una risa un poco burlona, que todavía me la acuerdo, hace este gesto en la mano y dice: "Gli abolizionisti sono tre. Los abolicionistas son tres. Lo que vos querés estudiar está muerto". Se me hinchó la vena. Seguimos hablando con Máximo Pavarini, a quien respeto en muchos sentidos, pero en este no. Y cuando volví a la Argentina dije, vamos a demostrarle a Máximo Pavarini y a todo el discurso eurocéntrico que están equivocados, que se puede pensar la transformación radical también en nuestro margen. Y exploramos y nos contactamos con espacios abolicionistas, insisto, en Colombia, en Brasil y en otros puntos de Latinoamérica como Costa Rica, donde, otro paréntesis, ese proyecto de eliminación del certificado de antecedentes penales, que en Argentina fue cajoneado, 3 años más tarde en Costa Rica fue efectivizado. Por eso digo que no se dejen tampoco vapulear cuando les dicen no están dadas las condiciones, porque quizás no estén dadas las condiciones en el aquí y el ahora, pero para otro lugar esa idea puede ser recibida. Y es lo que pasó cuando nosotros promovimos esto, que en principio en Argentina era algo impensado y fue tomado por otro país con otras realidades y evidentemente se terminó materializando. Pasamos de hablar de abolicionismo penal a secas a hablar de abolicionismo penal latinoamericano, incorporando estos matices. Cuando avanzamos en la profundización y cuando nos dimos cuenta que hablar únicamente de criminología, de sociología o de psicología también era un límite, empezamos a ir todavía más atrás. Empezamos a darnos cuenta de que no existe una posibilidad de pensar estas problemáticas
aisladamente, ni siquiera si tomamos en consideración la totalidad de las instituciones de encierro. La criminología es una disciplina, pensamos. Estamos disciplinados si estamos únicamente hablando de instituciones de encierro. Estamos disciplinados si estamos hablando solamente de los tricos de la criminología crítica. Estamos disciplinados si solamente sabemos recurrir a Zaffaroni para elaborar un pensamiento. ¿Puede ser que sea tan chata la discusión alrededor de lo represivo? ¿Puede ser que estos tipos hagan manuales y tratados y encima se citen entre ellos todo el tiempo? Porque si lees a Pavarini, lo cita Barata. Si lees a Barata, lo cita Vergali. Si lees a Zaffaroni, lo cita a todos ellos. ¿Puede ser que sea una especie de secta, en el sentido peyorativo del término, donde se nutran discursos cual espejos? Bueno, y ahí empezó el proceso que quiero compartir con ustedes hoy, y por el que decidí venir, y por el que trato de compartir este tipo de espacios, que es el abolicionismo de la cultura represiva. Un abolicionismo que ya no se focaliza en la discusión carcelaria, que ya no se focaliza en las discusiones alrededor del encierro, sino que visualiza encierro en la academia, visualiza encierro en la educación normalizada, visualiza encierro y represión en las estructuras familiares, visualiza encierro y represión en las maneras que tenemos de acercarnos al otro, visualiza encierro y represión en el sexo. Y para comprender todos estos denominadores ya no era suficiente hacer como los criminólogos y decir el sistema penal surge en el siglo XIII con la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no podemos limitarnos a ese recorte, tuvimos que ir para atrás. Y cada vez más para atrás. Hasta llegar a los elementos fundantes de lo que nosotros denominamos la cultura represiva, la cultura oficial, la cultura impuesta verticalmente, la cultura que se impone de arriba hacia abajo, la cultura que nos normaliza, la cultura que reivindica el trabajo como sacrificio. Y de golpe estamos todos orgullosos de trabajar. Una versión contemporánea de la esclavitud, pero estamos orgullosos. Trabajo desde las 8 hasta las 16. 8 horas, con suerte. Eso es un sacrificio. Me rompí el culo trabajando, se dice en Argentina. Y nos jactamos de eso. Nos jactamos de haber ido al colegio a normalizarnos. Nos jactamos de haber leído los manuales, de replicar verdades absolutas, sin ningún tipo de referencia crítica en el medio. Nos jactamos de ser robots. Nos jactamos de una cultura que nos hace completamente familiares al castigo. ¿Y cómo no jactarnos de eso si precisamente esas dos tradiciones de las que voy a hablarles se fundan en la lógica del castigo y la exclusión? ¿Y cuáles son precisamente estas dos tradiciones culturales que terminan condicionando toda nuestra dimensión? El plano de nuestras ideas y el plano de nuestras creencias. ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento, las maneras de entender la vida que más fueron influyentes para pensar como estamos pensando? Para resolver todos nuestros problemas, estemos a la izquierda o a la derecha, con represión. Para seguir diciéndonos doctor. Yo cuando escucho ese tipo de cuestiones, y lo digo con mucho respeto, es decir, bajémonos del pedestal. Doctor esto, doctor lo otro. Para seguir poniendo en un ranking superlativo a los jueces, a los políticos o al que miramos en televisión. ¿Cómo llegamos a pensar de esa forma? ¿Cómo llegamos a vincularnos sexualmente con el otro desde lógicas binarias, desde prejuicios? ¿Cómo llegamos al baño de mujeres, baño de caballeros? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a la exclusión sistemática, a la generalización? Lo planteábamos el otro día con unos compañeros hablando, tomando una cerveza, comiendo algo. ¿Cómo llegamos a hablar de los uruguayos son tal cosa? Los argentinos son tal otra. ¿Cómo llegamos a ese nivel de generalización cada vez que pensamos? Y más allá de que la cuestión posiblemente sea mucho más compleja, lo que tenemos que visualizar es las dos herramientas culturales que más nos condicionaron, que son el monoteísmo judeo-cristiano y las filosofías helénico-platónicas o helénico-latinas representadas en la figura de Platón, se basan ni más ni menos que en la existencia de verdades únicas que tienden a señalar como incorrecciones todo lo demás.
todo lo que se aleja del molde. O estás con nosotros, o estás por fuera de nosotros y sos el otro. Sos el ellos, sos lo que está fuera. Hay una frase de Tertuliano. Tertuliano es un padre de la iglesia del siglo II después de Cristo, que me parece muy ilustrativa para que empecemos a profundizar esta línea. Tertuliano dice, somos enemigos del error. Ser enemigo del error es lo que caracteriza a la cultura represiva. Ser enemigo de lo que sale de los parámetros de normalidad. Ser enemigo de lo que es puro. Y sobre lo que es anormal o impuro debemos intervenir. O para transformarlos en algo parecido a nosotros o para directamente exterminarlos. Y ahí nos encontramos que muchas de las discusiones que estamos dando acá y que en muchos sentidos parecen de avanzada y que en muchos sentidos parecen contemporáneas, las encontramos ni más ni menos que en el libro del pueblo de Dios, en la Biblia. ¿Quieren comprender la problemática represiva contemporánea? ¿Quieren comprender lo que nos está pasando? ¿Cómo naturalizamos el castigo? ¿Y cómo no se nos mueve un pelo sabiendo que existen en este caso más de 11.000 personas enjauladas? Lean la Biblia. ¿Cómo no vamos a naturalizar el castigo si de acuerdo a los parámetros bíblicos, esto entre paréntesis, el libro más influyente de la historia universal, ¿no? El libro más vendido, por si alguien quiere poner sobre la mesa de qué estás hablando de la Biblia, yo quiero hablar de la policía, ¿de qué me salís hablando de algo de 3.500 años? Bueno, ¿te parece influyente el diario El País? ¿En Argentina te parece influyente el grupo Clarín? ¿Te parece influyente? Es decir, empezás a discutir y a darte cuenta de que hay intereses dando vueltas alrededor de estos personajes, de estos comunicadores. ¿Cómo no te va a parecer influyente algo que es el diario El País multiplicado por 1.500 millones de veces? Ah, sos ateo. ¿Te crees que estás culturizado por estos parámetros que tienen 3.500 años? Ah, Uruguay es un estado laico. Nada de laico. Reproducen cultura represiva en forma sistemática, porque Dios no es simplemente la práctica de Dios, es algo que se metió en tus venas. El Dios único, la verdad revelada, y todo lo demás es basura. Naturalizaste el castigo porque de acuerdo a estos patrones culturales, esta vida, este plano es un castigo. Lo que estamos viviendo ahora, el plano de lo terrenal, la vida de los 100 años, como mucho, es un castigo que te prepara para la vida eterna y los privilegios del paraíso. Y si desde el principio vivimos en un marco de castigo, ¿cómo no nos va a dar lo mismo que se castigue al nene que se porta mal en el colegio? O al pibe chorro que se queda con un celular. Naciste con eso. Te lo impusieron. No estás bautizado, te lo impusieron igual. Repetís refranes bíblicos como se repite el ABC y ni te das cuenta. Quieren discutir patriarcado, quieren discutir violencia machista, quieren hablar de algo que pasa en Argentina y que supongo que pasará acá también. Una mujer muerta por día por la violencia machista, por la misoginia instalada. Vayan a la Biblia. Génesis. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Te lo dicen desde el principio, ni siquiera te lo dicen sutil. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Una madre que tiene una hija mujer tiene que pasar doble cuarentena de purificación. Levítico, Pentateuco. Si tenés un hijo hombre, una sola cuarentena de purificación. En la Biblia hay violaciones y la culpable de la violación es la mujer violada por haber incitado al hombre puro a cometer un delito. En los medios de comunicación contemporáneos se sigue fijando cómo iba vestida la mujer cuando fue violada por el macho X. No, pero tiene 3.500 años la Biblia. ¿De qué estás hablando? Extemporáneo, ridículo, provocador. Está totalmente vigente. ¿Quieren hablar de esta exaltación del trabajador? De esta frase de Perón, un personaje muy popular en mi país,
un ícono pop en mi país que dice: hay que ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Eso qué es? La idiotización, la robotización. No hay espacio para la crítica. Te comieron la cabeza, ya está, fuiste. Pensar críticamente, no, para otro día. Vayan al Génesis. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Reivindiquemos el sacrificio, reivindiquemos la culpa. ¿Quieren hablar de algo que seguramente los aqueja a ustedes? Porque sé que están discutiendo en forma constante el tema de no a la baja, sí a la baja. ¿Quieren hablar de los pibes chorros? ¿De la criminalización de los jóvenes? Vayan al Pentateuco, Deuteronomio. Al joven rebelde, menor de 16 años, que se porte mal, que desobedezca a la autoridad, lo vamos a llevar al pueblo, al poblado, a que lo apedren los mayores de la población, a que lo accionen y a que lo utilicen como un instrumento para ejemplificar, para que nadie se le ocurra trabajar en idénticos términos. Para que nadie se le ocurra hacer otra cosa, y esto es bíblico. Y sin embargo, a pesar de que tiene 3.500 años, vienen políticos a hablar de este tema como si fueran transgresores, y ven otros a posicionarse tibiamente frente a esa propuesta como si fueran agresores. Muchachos, 3.500 años tienen. Si no van a ser creativos, guárdense, hagan otra cosa. No sean ridículos, no sean payasos, no reproduzcan discursos absolutamente caducos. ¿Quieren hablar de la obediencia a la autoridad? ¿De la sumisión que ustedes mismos sienten frente a un patrón? ¿Frente al jefe del trabajo en el que estén circulando? También vayan a la Biblia, donde desde el principio se establece que toda autoridad terrenal procede de Dios. Y si toda autoridad terrenal procede de Dios, obviamente no vas a poder cuestionarla si vos querés ser un buen creyente. ¿Quieren visualizar por qué está tan mal visto crear? ¿Por qué está tan mal visto inventar? ¿Y por qué cada vez que decimos algo nos tienen que decir en qué te basás para decir semejante cosa? ¿Por qué siempre nos tenemos que posicionar en meros depositarios del conocimiento ajeno? Vayamos otra vez al Génesis y recordemos que la autoridad divina nos crea a partir de la arcilla, porque somos seres completamente manipulables y porque estamos completamente domesticados y docilizados, y bajo ningún punto de vista podemos transgredir ese elemento de origen. Sos arcilla, no te confundas, vos no podés crear nada. Y si creás, que sea replicando parámetros establecidos. ¿Querés crear algo nuevo? No. Preguntale a la autoridad qué dice. Cuando hablamos de autoridad, hablamos del jefe fascista, pero también hablamos del libro progresista o del libro de izquierda que ustedes, o muchos de ustedes, reverencian como si fuera un dogma. Porque es más cómodo ser arcilla. Porque es incómodo crear. Nos posicionamos en ese lugar y encima, cuando decidimos crear, como también en el mito de la Torre de Babel bíblico, viene la autoridad y te dice: no, flaco, ¿estás armando una torre que quiere llegar hasta el cielo? No. Eso está prohibido. Vos no sos nada. Vos sos un replicador de conductas. Vos sos un ser sumiso. Vos simplemente dedicate a obedecer. ¿Crear algo? No. Volteamos la Torre de Babel y encima, como castigo, hacemos que todas las personas que decidieron ser creadores y no mera arcilla no se puedan comprender entre sí. Nos quieren separados, nos quieren sin diálogo, nos quieren sin comprensión, y esto también tenemos que conectarlo con lo del principio. Hablar difícil genera distancia. Hablar en un lenguaje por el otro genera que el otro ni siquiera te escuche. No tiene ningún sentido construir en estos términos. Trabajemos esa línea. Y trabajemos también en algo interesante, porque hablamos un montón de monoteísmo, pero también habría que hablar de las filosofías griegas y la lógica de la verdad, la ideal, el ideal, lo verificable. Y de golpe viene un profesor y te dice que es objetivo y vos le creés. Te dice que es neutral y vos le creés. Te da una bibliografía obligatoria y vos vas viendo la foto
fotocopiadora para comprarla. Porque no sos capaz de pensar por vos mismo y de construir un rizoma, de construir el hipervínculo en tu computadora, de conectarte con tu curiosidad. Eso no existe. Entonces, pensemos la cárcel, pensemos la policía, pensemos el poder judicial, porque también policía y poder judicial tienen antecedentes bíblicos. Los que huyen por Dios para proteger el árbol del conocimiento son la mano de obra que hace el trabajo sucio que la autoridad nunca va a realizar. Y eso es ni más ni menos que un antecedente remoto de la policía. O Moisés, cuando decide resolver conflictividades, recurriendo a la jerarquización de la problemática, diciendo, mirá, los problemas graves me los quedo yo, dice Moisés. Los problemas graves me los quedo yo. El resto de los problemas resuélvanlos entre ustedes. Él es Dios. Y Él es el que dice, junto con Dios, los demás no tienen acceso al poder. Vayan ustedes a hablar directamente con el poder, con esas personas por las que incluso militan, por esas personas a las que incluso les pegaron una ficha, a ver qué les dicen. No, flaco, seguí pegando afiches, te falta, hacete de abajo. Porque el hacete de abajo implica verticalidad, implica presunciones de origen. De eso habla el abolicionismo y la cultura represiva. Podríamos seguir hablando mucho más. Y es algo que es inacabado, porque hablamos de sexo. La mayoría a nivel sexual es el misionero. Misionero, viene de los misioneros religiosos. ¿Y por qué se estableció esto? Porque supuestamente es la posición en la que las mujeres sienten menos placer. Entonces, de todas las posiciones posibles, la autoridad también se mete en nuestra cama y nos dice, cojan de esa forma. Quieren ballet, quieren hablar de danza, quieren de lo que quieran. Y vamos a seguir encontrando dominadores culturales que tienen un origen en estas tradiciones que terminan contaminando y condicionando cada uno de nuestros movimientos. Y otra de las cuestiones que tenemos que hacer con el abolicionismo y la cultura represiva es reivindicar las rebeldías. Porque la cultura represiva ganó. Pero cada una de estas expresiones represivas, en el momento en el que se impusieron como tales, tenían contrapartidas fuertes. Que nosotros no las conozcamos no quiere decir que no existían. Tenemos que reivindicar a los autores, a los pensadores, a los movimientos sociales, no del siglo XX, sino del siglo IV a.C., que se animaron a confrontar con Platón, por ejemplo, para no comernos el verso del discurso único. Porque si vos vas a la librería y pedís la obra completa de Platón, te van a dar todos los textos. Pero si pedís en la librería algún texto de algún autor del cinismo, o la filosofía perra, o de alguna corriente que decía, no, mirá, Platón, eso del ideal no va más, hay que conectarse con el cuerpo, hay que conectarse con la experiencia vital, con la sangre, no lo vas a encontrar. Y durante muchísimo tiempo no lo vas a encontrar porque nos dijeron que estos tipos nunca habían escrito nada. Y no los vas a encontrar porque la autoridad oficial se encargó de incendiar las bibliotecas en las que estos libros estaban. Llegan a visualizar los alcances culturales de la represión y llegan a visualizar por qué terminamos hablando de todo esto cuando empezamos a hablar de la cárcel. Que volvamos a hablar de datos carcelarios. ¿Quieren que hablemos solo de eso? Bueno, perfecto, hablen ustedes, conmigo no cuenten si quieren hablar solamente de eso, porque eso es una simplificación. Porque no podemos quedarnos el maquillaje constante. Dios no es amor y hay que matar a Platón serían dos eslogans. Y lo dejamos claro del principio. Y a partir de ahí pensamos, reflexionamos lo que quieran. Y lo último que voy a decir. Comuniquemos distinto. Y de eso se trata también la experiencia abolicionista y de eso se tratan las cosas que les traje para compartir y para financiar nuestras actividades. Nadie viene y nos dice, che, tomá, decí estas cosas, me encanta. Todo gestión. Y eso es lo que también venimos a compartir. El hecho de comunicar diferente. Las monografías no van más. Los tratados de derecho y de criminología con citas al pie de página y bibliografía de 40 millones de páginas no va más. Tenemos que sociabilizar el conocimiento.
Tenemos que escribir llano sin perder complejidad. Tenemos que volver a la dinámica del ensayo, a la dinámica del panfleto, a comunicar incluso poéticamente. Pero cuando digo poéticamente no estoy hablando de verso al estilo Gustavo Adolfo Bécquer o al estilo me gusta cuando callas porque estás como ausente de Neruda. Eso no es poesía, eso es una limitación, es un estereotipo para la poesía. Estoy hablando de la conexión del texto con el cuerpo. Tenemos que comunicar con el cuerpo para terminar con estas verticalidades. Comuniquemos distinto, posicionémonos en el debate distinto del MOVAR y a los de la militancia política antirrepresiva que se va a forjar en Uruguay desde esta actividad y espero que por muchísimos años. Estar en los márgenes implica todavía estar dentro del perímetro. ¿Sí? Estar en los márgenes implica todavía estar dentro del perímetro. La apuesta, y de eso se trata, me parece, la aspiración definitiva, inacabada de lo que tenemos en pretensión, es trabajar incluso por fuera del perímetro. No conformarnos con los márgenes, sino trascender el perímetro e inventar en forma constante nuevas maneras de comprender, de asimilar, de cuestionar, de hacer cuerpo a la cultura represiva para de esa forma y recién desde ese lugar meternos a intervenir en lo que es la problemática más concreta. Si vos querés trabajar problemática carcelaria hace 200 años, ni tampoco el sistema penal hace 800, sino que estamos signados por una cultura de castigo hace como